Bueno, hermanos, les damos la bienvenida. El día de hoy estamos a 2 de noviembre, son las 11:41 de la mañana. Nos encontramos en Santa María Huehuetoca, Congregación Casa de Vida. Estábamos viendo, como hemos comentado, estudio de diferentes religiones. Ya vimos a los testigos de Jehová, ya vimos a los mormones o los santos de los últimos días. Y ahorita estamos viendo la religión católica, que de hecho es de más interés porque precisamente vivimos en un país fundamentalmente católico. ¿Por qué somos un país fundamentalmente católico? Porque todo tiene relación con la conquista. España es fundamentalmente católico, entonces cuando España conquista a México trae eso en la conquista. Y a los habitantes originales, a los indígenas, se les impuso la religión con mano de hierro, o sea, o lo aceptas o te mueres, así tal cual. Y se hizo mucho sincretismo de que, no, pues María es como Tonantzin. Dios es como Quetzalcóatl, o sea, para que lo agarraran fácilmente y no hubiera tanto show. Por ejemplo, ven que apenas fue lo que se llama Día de Muertos. El Día de Muertos era en otras fechas totalmente diferentes, aquí originalmente en México, mexicas, toltecas, todos ellos. Pero cuando llega la Iglesia Católica, ellos les imponen la fecha, les cambian la fecha por el 1 de noviembre. Le dicen, es lo mismo, o sea, eso es sincretismo. Sincretismo es cuando tienes dos culturas y las mezclas para que se haga una sola postura. Por eso este país es fundamentalmente católico. Entonces hemos visto muchas cositas. Vimos por qué lo estamos haciendo, porque aquí es claro aclarar que nosotros no buscamos atacar a nadie, no. Nosotros como cristianos no puedes llegar con el que sea de cualquier religión, tú estás mal, yo estoy bien, tú eres un pecador y tú te vas al infierno. No, eso está totalmente mal. El propósito que hemos dicho desde el principio es que nuestro propósito es compartir la palabra de Dios. Todos tenemos familiares católicos, todos. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que usar este conocimiento, porque un cristiano tiene que tener conocimiento de todo, obviamente en primer lugar de la Biblia, pero tenemos que saber de todo, para compartir. Por ejemplo, yo cómo me pongo a debatir, que debatir, dijimos, no es pelear, es tener dos posturas diferentes y tratarlas. Con un testigo de Jehová, si yo no sé ni cuándo se fundó, ni quién lo fundó, ni en qué creen, o sea, tengo que saber de lo que voy a hablar. Entonces ese era el propósito, que pudiéramos conocer esta religión más a detalle para poder debatir si fuera necesario con algún católico, no con la intención de decir yo sé y tú no sabes, sino con la intención de ganar almas. Hablamos igual de lo que es la sabiduría del cielo, la sabiduría diabólica. Hay cristianos que defienden la sana doctrina, pero no lo hacen con el propósito correcto. No sé, bueno, yo por las redes que sigo, hubo un debate entre un youtuber ateo y un apologeta cristiano. Y pues la gente más iba por el morbo, pero yo noté mucha soberbia en ese apologeta. No vi que él buscara ganar almas, sino que él buscó humillar. Y eso está mal. Nosotros no. O sea, si vas a defender la sana doctrina es para ganar almas, no para humillar a nadie. Porque todos somos ignorantes y en su tiempo nosotros tampoco sabíamos. Entonces ponte en su lugar. O sea, si alguien viene y te evangeliza y te empieza a humillar, ¿eso va a ganar tu alma? No, eso te va a molestar y te vas a alejar. ¿Vale? Entonces, fuimos viendo cuáles son sus doctrinas fundamentales. Ahorita es un resumen muy rápido porque ya nada más va a ser la última parte. Y la importancia que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que no es verdad por definición es mentira. Y decíamos que la Biblia igual dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces vemos que Cristo es la verdad, la luz y la vida, pero el enemigo es el padre de la mentira y es el homicida por excelencia. Entonces, por eso nosotros hacemos ese contraste. Sabiendo esas palabras, pues empezamos a ver de dónde surgió la Iglesia Católica, la Iglesia primitiva. Después Constantino, después de muchos años de persecución contra los cristianos, Constantino legalizó el cristianismo y se empezó a hacer igual ese sincretismo con la cultura griega y la cultura romana. Y ahí las autoridades en la religión eran los emperadores del tiempo que correspondía. Entonces Constantino puso muchas pautas en el cristianismo y se adoptaron muchas prácticas paganas del pueblo al que se quería evangelizar, tal cual como se hizo con lo de Día de Muertos y todo eso que les comenté.
Ahora, hablábamos de que hay algo que se llama magisterio y concilios en la Iglesia Católica, y el magisterio para pronto es el Papa y los cardenales que están abajito del Papa. Ellos son el magisterio, ellos son la autoridad. Es como si yo en una escuela les dijera, el magisterio es tu director y tus maestros. Ellos son los que deciden qué se enseña y qué no. Así es igual con la Iglesia Católica. Ellos son los que deciden qué se hace y qué no. Ese es el magisterio del Papa y compañía. Veíamos que se hacían concilios donde todas las iglesias se ponían de acuerdo en un tema. Y eso no está mal, porque por ejemplo si como congregación vamos a tomar una decisión y nos ponemos de acuerdo, pues está bien. Lo que está mal es que aunque estemos de acuerdo, vayamos en contra de la palabra. Eso está mal. De nada sirve que estén todos de acuerdo y que vayan en contra de la palabra. Vimos que antes había 5 iglesias principales. La primera de todos los tiempos que se fundó, donde estaban todos los apóstoles, fue la iglesia de Jerusalén. Ahí estaban todos los apóstoles. Después que empezaron a hacer sus viajes misioneros, se fundó la de Antioquía. Roma fue la tercera iglesia, no fue la primera. También estaba Constantinopla, también estaba Alejandría. Estas 5 en conjunto se llamaban bueno, se pronuncia correctamente pentarquía, pero yo estoy acostumbrado a decir pentarquía. Penta es por 5 y jerarquía se mezcla la palabra y ahí está. Y la idea de que sean 5 era que no hubiera una autoridad máxima, que fuera como democrático, digamos, para que no hubiera como un emperador que dicta y lo que él diga se hace. Pero empezaron a pasar cosas, hubo concilios, empezaron a prohibir que los sacerdotes vivieran con mujeres, en contra de la palabra que dice que sí se pueden casar, que no hay problema con eso. Vimos igualmente situaciones como que empezaban vean en qué año se va, que empezaban a llamar a María Madre de Dios, y seguían los concilios, cuando la Biblia nunca la llamó así, seguían los concilios, y por ejemplo un concilio de interés fue en el 451 Calcedonia, donde los monjes ya de plano se les anulaban o sea, ya estabas casado, pues te lo anulo, y de aquí en adelante ya nadie se puede casar, y eso va en contra de la palabra. Y de aquí en adelante fue que Roma empezó a declarar, no, pues yo soy aquí el mero mero, de los 5 yo soy aquí el que manda. Y empezó a haber divisiones. Eso provocó que hubiera una división de esa pentarquía. Jerusalén y Alejandría dijeron, ¿sabes qué? Que tú, Roma, estás muy alebrestado, tú dices que a fuerzas eres la autoridad, nosotros no estamos de acuerdo, y nosotros, pues ahora sí que dijeron, zafo. Y se dividió la pentarquía. De esos 5 se retiraron Alejandría y Jerusalén. Entonces de la pentarquía ya nada más había 3. Entonces siguieron pasando concilios, siguieron metiendo doctrinas, empezaron a meter, por ejemplo, en el 787 la veneración de las imágenes. Bueno, déjenlo amplio. Y cuando hay una situación donde hay una pelea de poder entre Constantinopla y Roma, hubo una segunda división. A las divisiones se les llama cisma. Entonces el segundo cisma en el año 1054, porque se pelearon el líder de la iglesia de Constantinopla con el líder de la iglesia romana. Se pelearon porque cada quien decía yo soy el mero mero, y también se pelearon porque decían que si el pan para la hostia era con levadura o sin levadura. El chiste es que se pelearon y se maldijeron en uno al otro y se dividieron. Entonces otra vez bye bye, y de esa pentarquía ya nada más queda Roma y medio Antioquía, porque en Antioquía hay 3 sedes que sí son de Roma, pero también hay 2 sedes que son de la iglesia ortodoxa, que era Constantinopla, que se zafó. Entonces la pentarquía ya no existe, porque Roma se puso en ese plan y nadie estaba de acuerdo con Roma, y ya nada más quedó Roma, ¿vale? Entonces, esa era como que la historia a grandes rasgos de la... Y aquí vemos el desarrollo doctrinal, porque muchas veces la Iglesia Católica dice, no, nosotros tenemos la misma doctrina desde Pedro. No es cierto. Vemos cómo año tras año se puso el culto a María, se metió el purgatorio, se metió el papado, se metió la adoración de las imágenes, los santos, pagar por la misa porque se pagaba, el celibato obligatorio, que no se podían casar, los 7 sacramentos, indulgencias, la transubstanciación y la confesión auricular. La transubstanciación recordemos que es cuando nosotros hacemos la última cena de manera como un memorial, en memoria de Jesús, porque así lo dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Un memorial es algo que hace simbólicamente, pero para ellos la transubstanciación es que literalmente el pan en tu boca se hace carne, y literalmente es la carne de Jesús. Esa es la transubstanciación. Se prohibió leer la Biblia a los laicos. Los laicos son los que no estén dentro de la Iglesia Católica. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. El purgatorio es declarado artículo de fe, o sea, ya es de base.
La tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, la Inmaculada Concepción de María, la infalibilidad papal y la Asunción de María. Entonces vemos cómo se fue dando un desarrollo progresivo. Y todo eso fue concilio tras concilio, tras concilio, tras concilio. A diferencia de la Biblia desde que los apóstoles las escribieron, esta no ha cambiado. No, ya le vamos a meter otro libro, no, ya le vamos a hacer esto, no, que ya salió un nuevo apóstol y que le vamos a cambiar. No cambia, ¿por qué no cambia? Porque todo lo que necesitamos, todo el fundamento apostólico ya está aquí, no necesita cambiar. Entonces fuimos viendo también las historias de los papas, que el papa es la máxima autoridad y se supone es el sucesor de Cristo. Vimos que el fundamento que ellos utilizan era... Bueno, aquí el fundamento que yo utilicé para refutar era esto que está en rojo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, sí está en Dios y tiene el amor de Dios. También leíamos, todo aquel que permanece, él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hablando de práctica del pecado, porque todos somos pecadores. Otra cosa es practicar el pecado. Ejemplo... alcohol, bebí antier y me sentí un poquito mareado. ¿Pequé? Sí, pero lo hace seguido, ¿no? De hecho, fue hace años y considero que fue un error y no pienso volverlo a hacer. Eso no es práctica, pero si yo cada fin me pongo hasta las chanclas, eso sí es práctica. El que practica el pecado es del diablo, pa' pronto. O sea, el que lo hace constantemente, sin ningún remordimiento y sin apartarse del diablo. Entonces veíamos papas, que son la máxima autoridad de la Iglesia Católica, como Alejandro VI, dice aquí abajo, presidió más orgías que misas, escribió Edward Gibbon, ofrecía premios al hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Entonces vemos los frutos, y por ejemplo vimos a Esteban, que Esteban cuando se hizo papa, como era enemigo del papa anterior, y él ya estaba muerto, sacó su cadáver, le hizo un juicio al cadáver, lo encontró culpable y la condena contra el cadáver fue arrastrarlo por la ciudad del cadáver y luego aventarle a un río. Entonces vemos que, wow, o sea, eso no representa nada a Pedro. Bonifacio VIII, él destruyó toda la ciudad de Palestrina debido a una disputa política, o sea, él tuvo mucha sangre en sus manos. Y miren esta declaración tan fea, la de hasta abajo, dijo que acostarse con niños no era mayor problema que frotarse las manos. Hay un montón de papas que fueron súper pedófilos. Entonces vemos que la palabra los deja en claro. Dijo, el que practica el pecado es del diablo. Dijo, si estamos en Cristo, debemos de andar como Cristo. Y así papa con prácticas muy feas tras papa con prácticas feas. Dice, la leyenda dice que incluso se quejó de que sus gritos, porque él para llegar al lugar que llegó torturó a personas. Y él se quejaba de que no, tienen que gritar más. Y todas esas son prácticas del diablo. León X, él compraba arte, pero lo pagaba con el dinero de la iglesia. Y él fue el que empezó a fomentar las indulgencias. Las indulgencias era, te vendo la salvación. Ya murió tu familiar, sí, está en el purgatorio en fuego, sí. Si me das tanto dinero yo lo saco. Ah, bueno, y la gente que no sabe, porque la ignorancia es súper peligrosa, ten tu dinerito. Y en ese entonces fue cuando fue la Reforma Protestante, había un fraile que era Tetzel, Johann Tetzel, y él tenía un lema, decía Tetzel, cuando oyes la moneda caer en el cofre, el alma de tu familiar brinca del purgatorio al cielo. Era su lema. Entonces León autorizó estas indulgencias porque él ocupaba money. Y la gente pues en la ignorancia. Entonces como esto se hizo común, por eso los papas vivían en pecado, porque decían, con total yo ya compré con dinerito mi salvación. Pues vivían pecando a todo gusto, como que se sentían que pues ya nadie los podía condenar porque pues ya habían comprado la salvación. Y así prácticas feas, por ejemplo Juan, wow, él era muy fornicario, fornicó con sus hermanas, fornicó con mujeres casadas, y de hecho cuenta la leyenda que él murió fornicando, adulterando, mejor dicho, con una mujer casada, y el esposo de la mujer entró a su habitación y le destrozó la cabeza con un mazo. Entonces uno tiene que ser racional, o sea, esto no tiene nada que ver con Cristo. Pervertía a niños de corta edad en el palacio de Letrán, Benedicto IX, y así papas tras papas, que prácticamente era lo mismo.
pedofilia, asesinatos y práctica de pecados sexuales pesados. Ahora, vemos en 1 Timoteo 5:22 que la palabra dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Recordarán que había una persona que vio a los apóstoles hacer milagros y que los apóstoles imponían las manos y daban el Espíritu Santo, y esta persona, no recuerdo el versículo, llega con los apóstoles y les dice, háganme lo mismo, les pago. Y le dicen, tú y tu dinero perezcan contigo. Y ahí es eso, no impongas con ligereza. Entonces la cuestión es, ¿quién carambas le impuso las manos a estas personas? Para ser los sucesores supuestamente de Cristo, de Pedro. O sea, de hecho, muchas de estas personas compraban el puesto, o asesinaban a la gente que tenían que matar para estar en el puesto. Entonces, no hay que ser teólogo o historiador para darte cuenta que esto no tiene ninguna relación con Dios. Y veíamos los requisitos de los obispos, que obviamente estas personas no cumplían: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito es como principiante, y que tenga buen testimonio. Obviamente estas personas nada que ver, entonces van totalmente en contra de la palabra. Y de los diáconos es parecido, pero es un poco menos fuerte. Y también veíamos actos cometidos por la Iglesia Católica. Para resumir, obvio había personas que decían católicos sacerdotes, porque solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Tú, si eras católico y te congregabas, no podías leer la Biblia o te mataban. Había gente que se opuso, dijo, esto está mal. Y esa gente pues les hacían sus juicios con su consecuente tortura y siempre los hallaban culpables con su consecuente ejecución. Casi siempre morían en fuego. Y pues la máxima autoridad siempre era el Papa. Si alguien se oponía al Papa, pues lo mataban. Entonces, vemos que la palabra nos dice que no paguemos a nadie mal por mal, que si nos amamos los unos a los otros seremos realmente sus discípulos, que no nos vengemos nosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Bendecid a los que los maldicen. Esa es la postura cristiana y nosotros estamos familiarizados con eso. Pero si esta es la postura cristiana y la postura del otro es lo que decíamos, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esto Jesús se lo dijo a los fariseos porque los fariseos lo querían matar y él vio lo que había en su intención de su corazón. Y les dice, ustedes quieren hacer. Ellos decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Nosotros somos linaje escogido de Dios. Y él les contesta, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué deseos? Matar. Pa' pronto. Entonces, la palabra es la que nos da esa guianza. Ubican la palabra de la Santa Inquisición, santa entre comillas, donde toda persona que iba en contra de la iglesia los mataban. Y vimos nombres importantes como Jacques Molay, que era el líder de los caballeros templarios, lo mataron porque le debían dinero. La iglesia católica, los cátaros, que no eran cristianos, pero igual los mataron. A Juana de Arco la mataron, a Giordano Bruno, un filósofo, también lo mataron. A Galileo Galilei lo querían matar porque Galileo fue el que dijo, no, está el sol en el centro y alrededor los planetas. Y la iglesia decía, no, está la tierra en el centro y alrededor el sol. O te callas o te mato. Y pues se tuvo que callar, quemaron sus libros y lo encerraron de por vida en su casa. Y Galileo fue padre junto con René Descartes y Francis Bacon, padres del método científico. Y él tenía estas frases bonitas: no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dado sentido, razón e intelecto haya querido que renunciemos a su uso. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, porque pues él era un teísta que cree en Dios y era científico. Y vimos los prerreformadores: Pedro Baldo, John Wycliffe, Han Hus, Savonarola, y obvio ese todo lo conocemos, Martín Lutero. Estos 4 previos fueron los prerreformadores. Antes que Lutero se levantara, ellos 4 ya se habían levantado, pero ellos 4 los mataron, porque la Iglesia Católica pues nunca iba a permitir que les quitaran el poder. Vimos en ese video que hubo un concilio, el Dieta de Worms, donde le dicen, o te retractas o cranky. Y él dijo, no, pues yo no me voy a retractar, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, a menos que me convenzan por la Biblia y no por concilios que se contradicen entre ellos.
no me voy a retractar. Dios me guarde. Amén. Así dijo. O sea, te están amenazando que te van a matar si no te retractas. Y él dijo, pues aunque me maten, yo me voy a pegar lo que dice la palabra. Y esa actitud tenemos que tener todos, que obviamente Lutero igual tuvo sus errores. En las indulgencias él es Johann Tetzel, era lo que les decía que se vendía la salvación. Zwinglio fue contemporáneo de Lutero y tenía, de hecho, una postura más cercana a la que nosotros tenemos de la que Lutero tenía. Y Tyndale era un inglés que lo mataron, él sí lo mataron. Bueno, a Zwinglio también. A él lo mataron por traducir la Biblia del latín, que era el único idioma y que solo el 2% de la población podía leer, y ese 2% pues eran los sacerdotes católicos. Él lo tradujo al inglés para llevarle la Biblia al pueblo, y lo agarraron y lo mataron. Entonces, ¿qué dijo la palabra? Su padre es el diablo. ¿Cómo sabes que su padre es el diablo? Porque son homicidas, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces la palabra nos deja muy claro. Esta institución, al menos en ese tiempo, ¿era de Dios? Pues claro que no, está matando gente, está violando la palabra en su totalidad. Y hablamos de que se hablaba del hombre de pecado, que todos los protestantes y los de la Reforma, toditos estaban de acuerdo que era el papado, que era el hombre de pecado de que la Biblia estaba hablando. Después vimos el papado y la Iglesia Católica reciente, y vimos este sistema jerárquico, que es el papa, cardenales y obispos. Aquí en medio había unos que se llaman arzobispos, que son casi cardenales. Entonces cualquier cardenal, si es nominado, se puede hacer papa. Y lo que vimos, cardenales, arzobispos, ¿dónde está? Acusado de inducir a novicios a tener relaciones sexuales, fue demitido de ser cardenal por el Papa Francisco. O sea, hay cardenales que dijimos son el number two, que bien podrían ser papas, que son pedófilos, acusaciones de abuso sexual. George Pell, que igual era cardenal. Jean Perry, que igual era cardenal. Dice, en noviembre el cardenal generó una gran conmoción en Francia tras confesar públicamente que 35 años atrás, mientras ejercía el párroco en Marsella, había abusado sexualmente de una menor de 14 años, ¿vale? Igual hay que aclarar, esos pecados no caducan, bueno, al menos en el cristianismo, porque hay instituciones que, bueno, gobiernos de países que utilizan la palabra prescrito, es decir, si mataste, si violaste, hiciste lo que hiciste, pero ya pasaron 20 años, ya no te puedo juzgar, como en el buró de crédito, que tienes tu deuda, ya pasaron tantos años, pues ya no estás, eso es que prescribió, pero, pues, o sea, quedan impunes. Vimos obispos igual que abusaron de abuso sexual de dos seminaristas. Un obispo, tribunal estadounidense por ocultar pruebas de un posible caso de abuso sexual cometido por un sacerdote de su diócesis. Hay mucho encubrimiento. Michel Sentier, igual obispo, renunció después de ser acusado de abuso sexual de 2 hombres jóvenes. Y así caso tras caso. Y estos fueron casos donde obispos en Irlanda cubrían a otras personas que abusaban. Entonces vemos que hay cardenales y obispos involucrados y un montón de sacerdotes, nada más que esos no se hacen tan conocidos. Pero cualquiera de estos, sobre todo los cardenales, pudieron haber sido papas. Y vemos que en el pasado sí hubo papas. Este fue un caso en México. Marcial Maciel degollado y los Legionarios de Cristo. Este sacerdote fue fundador de la Congregación Legionarios de Cristo. Se acusó y demostró que abusó sexualmente de seminaristas y de sus propios hijos, de distintas mujeres, apartado del ministerio por el Papa Benedicto XVI. Y lo apartan casualmente cuando se hace público. Rara vez vas a saber, no, pues dentro del Vaticano se hizo una investigación y dentro del Vaticano se decidió quitar. No, solo lo hacen cuando se hace público ya para afuera, para no quedar mal. Igual, caso aquí donde igual obispos encubrieron a sacerdotes, y uno de los obispos que más anduvo encubriendo pedófilos fue Juan Barros. Entonces son los mismos casos, o sea, abuso tras abuso, y aquí vemos en diferentes países en qué año fue, qué institución fue y qué hicieron. 1670 clérigos abusaron de 360 menores, 330,000 víctimas de abuso sexual, más de 4,444 personas reportaron abuso por clérigos. Este dato se me hizo muy interesante. Cerca del 1.13% de la población adulta de España, que es fundamentalmente católica, había sufrido abuso en el ámbito eclesiástico. O sea, de cada 100 españoles, al menos uno ha sufrido abuso por alguna autoridad católica. Entonces vemos que pues es algo feo. El caso muy feo fue el de Próbolo. Era un orfanato donde eran niños sordomudos. Sufrían abuso como un niño que no sabe hablar
y no le enseñaron intencionalmente el lenguaje de señas, ¿cómo va a decir, oye, me están haciendo esto? Y pues son cosas muy feas, muy aberrantes, muy incómodas. Él fue uno de los involucrados en ese caso, Nicola Corradi, sacerdote. Y desgraciadamente la práctica era encubrir. Ahorita, por ejemplo, el Papa actual es el Papa 14, que es León 14, perdón, el Papa actual es el Papa León 14. Y él también está relacionado con este tipo de cosas. No prácticamente que él haya cometido, sino que él ha encubrido. Y diferentes instituciones como la SNAP, Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes y otras, lo acusan, igual Bishop Community, Accountability, perdón, lo acusan de que nunca despojó a personas que se descubrió que sí habían abusado, y también hubo situaciones donde no investigaba como lo tenía que investigar. Entonces vemos que esta situación de pecado sexual grave, sobre todo con menores, es todo. Todos están asociados desde acá hasta acá. Entonces, pues está fuerte. Y hablamos de un libro que se llama Sodoma. Lo escribió Frédéric Martel. Y él, para concluir, él habla de que hizo una investigación donde descubrió que los sacerdotes después de, más en España y en Roma y en Italia, después de hacer sus oficios, salían y pues iban al bar gay, contrataban servicios de sexoservidoras, sexoservidores. Por ahí había una declaración, la de hasta abajo, nos obligaban a meternos desnudos a la piscina para tocarnos. O sea, cosas fuertes, cosas feas. A la Iglesia Católica se le dijo, oye, ¿tú qué opinas? Nunca hizo ninguna declaración. Y el Betilix, que fue algo parecido, donde eran documentos privados, porque recordemos que el Vaticano funciona como si fuera un país, documentos que se hicieron públicos, igual hablaba de lo mismo, de escándalos sexuales. Vimos declaraciones de diferentes papas, donde decían que Jesús, papas recientes, no es el único camino, decía que todas las religiones te llevan a Dios. Otro papa dijo que Jesús era un alcahuete por no dejar que la ley se cumpliera al apedrear a la mujer. Otro papa dijo que no sabía el papa, es uno reciente, ahorita se me fue el nombre, pero él no sabía, es el papa, y dice él, a mí me preguntan que por qué Jesús murió en la cruz, y él dice, no sé responder, yo solo puedo ver la cruz y pensar por qué lo habrá dejado morir. O sea, el líder de una religión no sabe por qué Jesús murió en la cruz, cuando todos nosotros sabemos que fue por nuestra salvación, es obvio, es la base del cristianismo, pues él dice que no sabe. Y también vimos otro donde, y ese estaba feo, bueno, ese sí se los voy a poner. Donde dice que Jesús fracasó en la cruz. Y yo dije, caray. Thing private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, Y le aplauden. para rezar. to pray, Y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue sepultado. to when he was buried. Entonces, es un ejemplo de declaraciones tan fuera de lugar, o sea, la crucifixión. Y ven el tono en el que lo dice, la historia del fracaso de Dios. Uf. Se le salió su verdadero yo y luego como que pero vean, o sea, vean, y es, wow, a mí me mueve mucho eso en lo espiritual, porque digo, o sea, para nosotros como cristianos que nos digan que Jesús fue un fracaso en la cruz, oye, qué feas declaraciones. Y las nuevas indulgencias donde venden cositas, venden relicarios, ese video habla de, ¿qué era? Un relicario o algo que se ponen, dice, el que muera con este relicario no irá al infierno, irá al cielo, así que pídelo de una vez. ¡Wow! No, perdóname, pero no, son nuevas indulgencias, paga para tu salvación, pero no, la salvación la da Cristo, no la dan las cosas materiales.
vimos un dato curioso que era Donatio Constantino. ¿Por qué Roma, por qué el Vaticano es el Vaticano y por qué se comporta como un estado? Porque hay un documento falsificado y toda la Iglesia Católica está de acuerdo y ya lo reconoció. Donatio Constantino era un documento falso que se hizo con la intención de engañar a un emperador. ¿Quién era? A Carlo Magno y a su papá se llamaba Pinio el Breve, para decirle, oye, ¿qué crees? Porque en ese entonces Italia estaba conquistado por otro pueblo. Entonces, Pinio el Breve reconquista y le dice el papa en turno, oye, ¿qué crees? Que en su tiempo Constantino nos dio este documento, mira, y aquí él dijo que todo esto era nuestro. Y entonces dice Pipino el Breve, ok, yo te lo doy, no hay show. Y le dio todo eso de Italia. No inventes, con un documento falso. Después pasaron cosas, llegaron nuevos emperadores italianos y pues se lo quitaron. Pero al final le dejaron ese trocito. Pero todo es en base a un fraude, a un documento falso. Y dices, no inventes, o sea, ¿qué no han hecho? Que diga la Biblia que no se deba de hacer. Y después vimos el tema de la sucesión apostólica. Toda la Iglesia Católica se fundamenta en Mateo 16:18. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica toma este versículo como que Jesús puso toda su autoridad o toda la autoridad de la Iglesia en un hombre que es Pedro. Y que todos los sucesores de Pedro y de la Iglesia de Roma, porque Pedro fundó la Iglesia de Roma junto con otras también, igual Jerusalén estaba Pedro, ellos creen que esa autoridad que supuestamente Jesús dejó a Pedro se va a heredar. Y esa autoridad le da autoridad para hacer lo que les dé su gana, aunque vaya en contra de la palabra. Pero anduvimos analizando a detalle. Y lo que ayuda mucho igual a discernir es la opinión de los primeros cristianos. Orígenes decía, si pensamos que la iglesia se edificó solamente sobre Pedro, ¿qué diremos de Juan o de cada uno de los apóstoles? ¿Acaso no serán también rocas de la iglesia? Pero si se dice que sobre Pedro como roca se edifica la iglesia, lo fue en tanto que Cristo le decía, tú eres Pedro, pero todo aquel que imite la fe de Pedro es piedra y sobre la roca se edifica la iglesia. Es decir, la misma postura era de Hilario de Poitiers, de Orígenes de Alejandría, Juan Crisóstomo, Teodoreto de Ciro, e incluso Agustín de Hipona, que es como que los católicos lo toman como el mero mero. ¿A qué se refiere? Que la roca, cuando Pedro significa roca, Pedro se llamaba Cefas, yo me llamo Cefas, entonces le dice Jesús, ¿yo quién soy? Y Pedro levanta la manita, tú eres Cristo el Hijo de Dios viviente. Vientos, Pedro le dice, vientos, Cefas, ahora por esta verdad te vas a llamar Pedro, porque tú pusiste la roca. ¿Cuál es la roca de la fe cristiana? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca es la declaración que Pedro hizo. Jesús le dice, vientos, Pedro. Bueno, Cefas, ahora te vas a llamar Pedro porque eso que acabas de decir es precisamente la roca de la cristiandad. Que yo soy Cristo, que soy el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa es la roca objetivamente hablando. Y todos los padres de la iglesia primitiva, hasta Agustín de Hipona, que es alguien súper respetadísimo por todo el mundo, de la iglesia primitiva y actual también, incluyendo a los católicos, todos unánimemente, toditos dijeron, la roca es la declaración de Pedro, es decir, la roca es Cristo. Y cuando vimos el mismo Pedro, ¿qué dirá Pedro? Pues tú eres Pedro, ¿no? Si tú te dijeras que tú eres la roca, hubieras dicho, buenas tardes, soy Pedro, yo soy la roca. Pero cuando leemos la carta de Pedro, dice, acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Todo esto cuando él dice piedra, ¿de quién está hablando? ¿Está diciendo yo? No. Cristo. Y nosotros también funcionamos como rocas porque nosotros edificamos, pero la piedra del ángulo, la piedra principal, es Cristo. Y Pedro lo deja claro también. Entonces, si ni Pedro dice que él es la roca y la autoridad, pues ¿cuál es el sustento para decir eso? Entonces, todos ellos, incluyendo Pedro, sostienen que la roca en la que se fundamenta la iglesia es la declaración. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todo que se llame cristiano debe de estar de acuerdo. Menos Roma. Y en el tema de la sucesión papal, pues queda totalmente invalidada porque Pedro no es la roca y por los papas que vimos que eran pecadores y que pues ellos no podían tener el Espíritu Santo, entonces no hay tal sucesión. Después vimos
el tema de la tradición, y eso se refuta muy fácil con unos poquitos versículos, los cuales son... Todo esto es tradición. La Inmaculada Concepción, la Asunción de María, Virginidad Perpetua de María, el papado, el celibato, el bautismo infantil, los 7 sacramentos, el uso del rosario, la veneración de las imágenes, el purgatorio y la observancia de la cuaresma, pero ahí intencionalmente puse la Navidad y ahorita les digo por qué. Cuando el católico defiende, no, es que la postura del católico es todo lo que es la tradición sí se enseñaba, pero de manera oral y no está en la Biblia. Y al principio no había Biblia, entonces todas las enseñanzas tenían que ser orales. Así se defiende el católico. Y yo le digo, ok, ahora, ¿tú supondrías que yo te escribo una cosa y te digo otra totalmente diferente? No, o sea, sí, al principio se enseñaba de manera oral, pero lo que va de acuerdo a la palabra, no algo diferente a la palabra. Entonces era lo que iba así contrastando. Esto no va de acuerdo a la palabra. Todas esas tradiciones no van de acuerdo a la palabra. El católico dice, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es la única autoridad? Porque esas nos dicen mucho. ¿Y dónde dice en la Biblia que la Biblia es la única autoridad? Ok, te respondemos. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y Jesús dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, entonces lo de interés es lo azul. ¿La palabra es verdad? Sí. Y la Biblia dice que la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser contradicha, ni anulada, ni refutada. Sí. Entonces, esto es la verdad, esta es la autoridad. Cualquier cosa que quiera contradecir a la palabra, la cual no puede ser quebrantada, obviamente es mentira. Esa es la respuesta bíblica. Y todo esto quebranta la palabra. Todo esto quebranta la palabra, menos la Navidad, por eso lo ponía como contraste. Digamos que vamos a hacer, no, pues vamos a festejar un día. ¿Y qué vas a festejar? ¿Muertos? ¿Qué vas a festejar? El nacimiento de Cristo. Es diferente. Ese quebranta la palabra, ese no quebranta la palabra. Ya que si pones símbolos que no sean correctos o que sean símbolos que en su momento se usaron para una deidad X o Y, sí, pues ya lo echaste a perder. Pero si no haces eso y es un día que es Merry Christmas, Christmas es por Cristo, y lo usas para compartir el evangelio y decir, pues sí, nació el Salvador, eso no quebranta. Por eso lo puse hasta abajo para contrastar todo lo de hasta arriba. Igual decía la palabra, solo lo de rojo, lo de interés, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Dice, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y otra vez vuelvo a decir, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. Y Cristo lo dice para exhortar, dice, o sea, está mal. ¿Cómo vas a invalidar la palabra de Dios con tu tradición? Y otra vez los ejemplos son estos. Esto invalida la palabra de Dios, estas tradiciones invalidan la palabra de Dios. Entonces vamos analizando, me dicen algo con la Biblia, me dicen algo, analizo la Biblia, me dicen algo a la luz de la Biblia. Entonces, aunque me digan, no, se transmitía, todo eso está invalidando la palabra de Dios. Eso no es verdad, eso es una mentira y el padre de la mentira es el diablo. Entonces, aquí algo muy interesante es que muchos católicos de hecho están de acuerdo y católicos pesados. Este ensayo se llama Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana y ¿quién es? John Henry Newman, que es un erudito católico, dice, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos exteriores de los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que con diligencia los escritores protestantes nos han familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos y estos dedicados a santos particulares, adornados en ocasiones con ramas de árboles, inciensos, lámparas, velas, ofrendas, votivas para curación de enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y temporadas santas, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestimentas sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, el volverse hacia el este y quizás el arte de la escultura son todas cosas de origen pagano, todas. Pero ahí tenemos que discernir, por ejemplo, ¿el anillo de bodas contradice la palabra? No. Por eso es discernido, o sea, ¿qué estás haciendo? Pues esto. ¿Contradice la palabra? No. Pues entonces conciencia limpia, no lo hagas con miedo, porque dice, si lo hacen, háganlo bien, porque el que duda ya pecó, porque en Cristo no podemos dudar. Entonces discernimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Como les digo, si en la Navidad no ponemos nada pagano, ok. Si te casas y te pones tu anillo, pues que hasta es bueno que miren, no me anden
echando el can. Entonces, dice, la palabra esta es muy importante, mas si aún nosotros, dice el propio apóstol, yo como apóstol, no que yo sea, sino que digo lo que él está diciendo, él dice, aún yo como apóstol o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Si llega alguien y les enseña algo diferente a lo que nosotros les acabamos de compartir, porque este es el evangelio de Cristo, sea maldito, así lo dice. Dice, yo no lo aprendí, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, porque si lo hubiera aprendido de un hombre ajeno al cristianismo sería tradición precisamente. Entonces, todo esto es un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Por tanto, la palabra anatemiza toda esta situación, ¿vale? Entonces se concluye que pues no, la tradición está totalmente invalidada. Y el último tema es el tema de la veneración de imágenes. Veneración, nosotros somos conscientes que la Iglesia Católica es idólatra y lo defendemos porque es la verdad, pero el católico estudiado tiene maneras de defender esta postura. Él te va a decir, no, yo no adoro imágenes, yo venero las imágenes, es algo diferente. Y te va a decir, la palabra veneración viene de la palabra griega proskinesis, y ellos también te van a decir, yo no adoro, yo le doy hiperdulia. Dulia es veneración, hiperdulia es hiperveneración. Entonces, ese es su argumento. Entonces dice, la postura del católico es que las imágenes funcionan como un medio para que el respeto que tú le des pasa a través de la imagen y llega directamente a la imagen que representa. Digamos, si yo hago un muñeco de Dios y yo me postro, como que ese respeto llega a Dios a través de la imagen. Esa es la postura de ellos, que funcionan como una herramienta que lleva ese honor a la imagen. Ahora, lo de interés es la palabra proskinesis que ellos defienden, que en griego se escribe así, no la voy a pronunciar, pero se traduce como el acto de postrarse, inclinarte, rendir homenaje y honrar. Gesto solemne de respeto hacia los dioses y a las personas. En muchas sociedades se refería a un hombre prostrándose y besando la tierra. Aquí lo que es obvio es que proskinesis es adorar también. O sea, no importa que le digas hiperdulia, no importa que le llames veneración, no importa que le llamas proskinesis. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. La palabra dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Proskinesis. Eso es la proskinesis. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces da igual que me digas que lo que tú haces es proskinesis, porque precisamente la proskinesis es lo que la Biblia está prohibiendo. Todos estos versículos que planeaba leerlos, pero se los voy a dejar de tarea, hablan de la idolatría y hablan muy feo, muy fuerte. Y de mi interés son los últimos, todos, bueno, de curiosidad son los últimos dos, porque esos dos en la Biblia que nosotros usamos no están, solo están en la Biblia católica. Y yo digo, bueno, si yo fuera católico y tuviera autoridad, los quitaría. Si yo fuera católico, ¿por qué? Porque no te conviene. Porque, si quieren le pueden tomar una fotito, o si quieren apuntarlo, lo pueden apuntar, nada más me avisan ya que ya. ¿Por qué? Porque esos últimos dos hablan de la idolatría. Hablan de la idolatría. Si yo defiendo que adoremos imágenes y que no me digan nada, pues quito todo lo que vaya en contra. Todos esos son los versículos a citar en amor a las personas que profesan esta fe. Y sí, la palabra es muy dura, muy fuerte en este tema. Les llama que no tienen entendimiento, que pues ni sus propios dioses los pueden salvar. O sea, habla fuerte de este tema respecto a no tanto a las imágenes, sino a las personas que las hacen y a las personas que las adoran. Respecto a eso habla, ¿vale? ¿Sí quedó? ¿No? Entonces, en el libro de Sabiduría y en el libro de Baruch, leemos cosas como, ahora bien ustedes irán a Babilonia y verán otros dioses, guárdense pues de imitar lo que ellos hacen, de modo que no les teman a esas imágenes. Cuando vean pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, digan en su corazón, oh Señor, solo a ti se debe de adorar,
puesto que la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice, son un mero engaño, e incapaces de poder hablar aunque estén dorados y plateados, y después de que los han revestido de púrpura les limpian el rostro con motivo de muchísimo polvo que hay en sus templos. Por eso no tienen que temerlos, porque de los tales dioses son como la vasija hecha pedazos que para nada sirve. Encienden también delante de ellos lámparas, incluso más numerosas que las que se ponen para ellos mismos, pero no pueden ver ninguna de ellas. Son llevados en hombros, a quien les recuerda, ya que no tienen pies, demostrando así los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Por eso si caen en tierra no se levantan, habla del ídolo, por sí mismos, ni por sí mismos se echarán a andar, si alguno los pone de pie, y les tienen que poner delante las ofrendas como a los muertos, y tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni eso se quejan, porque pues no pueden, porque son cosas X. Son semejantes a la piedra del monte, esos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Los que los adoran se han confundidos, han sido fabricados por carpinteros y por plateros, y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. Más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Y eso está en el libro de Baruch 6 de la Biblia católica. En el nuestro no lo van a encontrar, por eso lo puse. Y digo, wow, pues hasta tus mismos libros dicen, igual dicen. En verdad los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia y la tienen bien merecida, y lo mismo los que creen en ellas y las adoran. Lo dice la Biblia, la católica, en su libro Sabiduría, capítulo 15, versículo 6. Y esta es una Biblia, la de Dios habla hoy, que no es propiamente católica, sino es ecuménica, pero esa Biblia sí tiene esos libros, ¿vale? Y en el magisterio de la iglesia, que cuando hablamos de lo que es el magisterio, que decíamos es como los profes y los directivos, que ellos dicen que sí, que no, se lee Adriano II, y pues ahí está la referencia, Cuarto Concilio de Constantinopla. Lo de interés es lo rojo. Dice, también derivadamente se honren y adoren las imágenes mismas, del mismo modo que el sagrado libro de los santos evangelios y la figura de la preciosa cruz. Dice en el, ay, va mi gatita, en el 655, si alguno pues no adora la imagen del Cristo Salvador, no vea su forma, cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y glorificando a sus santos. Y en lo rojito abajo dice, igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya. Lo rojito dice, y honramos y adoramos a lo de los apóstoles, dignos de toda alabanza, los profetas, los mártires, los santos varones y de todos los santos, y los que así no sientan sean anatema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la misma Iglesia Católica maldice a todo aquel que no adore las imágenes. Entonces, esa es la contestación cuando el católico te dice, no, nosotros no adoramos. ¿Has leído tu magisterio? Mírale este pedazo. No lo leen. Pues ahí dice que lo adoren. Ahora, cuando confrontas a un católico que se sabe defender con esto, te dice, no, es que fíjate que lo que pasa es que como este texto estaba en griego, pues lo traducen a griego, pero la palabra que usaron en griego no era de adorar, sino que era venerar. Pero en español, como no hay una palabra equivalente, pues así quedó. Pero dice adoración, pero no quiere decir adoración. Ay, no te la compro, pero también te la respondo. Yo mi respuesta es, ok, dices que viene de latín, no del griego, que viene de latín. Me dices que se traduce como adoración porque la palabra era adoratio, ok, pero tú me dices que realmente quiere decir veneración, ok. ¿Y que en latín no hay una palabra para veneración? Veneratio o venerari es una palabra en latín para veneración, entonces ¿por qué no la ponen? Si tú me dices que no hay una palabra, pues yo te contesto sí la hay. No es error, es intencionado, porque la Iglesia Católica adora imágenes. Ahora, cambiar la palabra de un pecado no quita el hecho de que sea pecado. Ejemplo, adulterio por poliamor. No, yo no soy adúltero, lo que pasa es que es poliamor, es otra cosa. Llámale como quieras. Si todos los actos del pecado en cuestión se llevan a cabo, no importa el nombre que se le dé, sigue siendo pecado. Si tu acto incluye arrodillarse, postrarse, prosquinesis, darle honra, pedirle favores, milagros, intercesión, orar, rezar, cargarle nombres, dedicarle alabanzas, poner veladoras o incensarios, todo eso prohibido en Éxodo, es idolatría. Lo llames como lo quieras llamar, es idolatría. Y lo vemos. Hay un montón de videos donde se ve la gente corriendo atrás de las imágenes, donde caen en éxtasis, ven la imagen y lloran, gritan, se empujan porque la quieren tocar. Una muy triste, pues no vaya el papá entre todos para poner a su hijo encima de la imagen. Eso es idolatría. Y luego se les caen. Y obvio, idolatría era un ejemplo que... Ay, ¿qué pasa?
Dime que eso no es idolatría. Le están danzando. Ah, no, pero yo no soy idólatra, que esto y que aquello. Así estaban cuando Moisés regresó de con Dios, así estaban, nada más que era un becerro, era un ídolo. Eso es idolatría. Y es lo que es, no le pueden cambiar el nombre. Entonces sí, pues le llamas como le llames, si lo estás haciendo es lo que es. Entonces dice, ellos su postura es, el honor se transfiere a la imagen del original, el culto pasa a través de la imagen y se dirige a Dios, mientras la intención del corazón se dirige a Dios a través del medio legítimo de los santos, no es idolatría. O sea, si mi intención, los que están ahí danzando dicen, si mi intención no es la imagen, sino que la imagen sea un medio para que llegue a la persona lo que le estoy dando, no importa, y lo que importa es la intención de mi corazón, que dice la palabra, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces no se puede cambiar la naturaleza de una acción simplemente renombrándola o redefiniendo su propósito. Si el acto en esencia es pecado, la intención no lo hace moralmente aceptable, ¿ok? Entonces, yo les diría, no, bueno, yo me puse, me embriagué porque mi intención no era causar división y para que mi familiar no se ofendiera. ¿Eso quita que sea pecado? No, o sea, da igual la intención de tu corazón, si cometes pecado es pecado. Ahora, ejemplos que igual el católico da, justificar el pecado. El catolicismo argumenta que el mandamiento no prohíbe el uso de imágenes en sí misma, sino la adoración. Dios hizo imágenes en el Antiguo Testamento. Dios mandó hacer la serpiente de bronce, Dios mandó hacer los querubines en el arca, Dios mandó hacer los querubines en el templo. Y la encarnación de Cristo, ellos dicen que es donde Dios se hizo visible y tangible. También te dan siempre, es muy frecuente que te digan, pues tú tienes fotos de tus familiares y en los billetes también hay imágenes. Ese es un argumento católico, pero es muy fácil de refutar. De menos a más, en las fotos de los familiares, una foto es una representación gráfica fiel y exacta. Leíamos, cuando es un ídolo, esa imaginación del artífice, y una foto no, una foto es una representación fiel y exacta, es la primera diferencia. Y las fotos de familiares y de los billetes no las adoramos, no te arrodillas ante ellas, no te postras, no les das honra, no les pides favores, no les pides milagros, no les pides intercesión, no les oras, no les rezas, no las cargas en nombres, no les dedicas alabanza, no les pones veladores ni incienso. O sea, ese argumento es X, es refutado porque no tiene relación y nosotros no hacemos nada ni con las fotos de nuestros familiares ni con los billetes, esas cosas. La encarnación de Cristo, donde Dios se hizo visible y tangible, dicen, es que para el devoto católico es más fácil la adoración cuando lo ve. Ah, perdón, pero la Biblia te contradice. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Habla de nosotros. Ellos vieron a Jesús resucitado, nosotros no, pero aún así creemos. Por eso dice la palabra bienaventurados. Y regaña a Tomás, a ver, Tomás, nada más porque viste, creíste. Y eso no es bueno, tienes que confiar aunque no veas. Y también dice, porque por fe andamos, no por vista. Ajá. Entonces, si un cristiano tiene que ver para creer, pues para pronto no puede ser cristiano. Ese es ver directamente a la Iglesia Católica. Y el mandamiento no distingue entre honrar un ídolo o usar una imagen como un medio para llegar a Dios. Simplemente prohíbe la imagen y el acto de adoración y la honra. Es decir, no es que yo la uso como un medio. Da igual, la Biblia no dice, bueno, si lo usas como un medio está bien. No, la Biblia prohíbe. ¿Ok? Ahora comparando su lógica, Dios prohibió hacer imágenes, pero ellos dicen, pero Dios indicó de manera puntual que también se hicieran imágenes. Sí, pero esto fue de manera puntual, con un fin específico. ¿Cuál era el fin de la serpiente? Sanar. ¿Cuál era el fin de los querubines? Ser parte de la arquitectura del templo del arca. Mas no fueron hechos para adorar, ni honrar, ni venerar. Eso no nos justifica crear imágenes a nuestro gusto y adorarlas, venerarlas, honrarlas o como le quieras llamar. La comparativa es matar. ¿Yo como cristiano puedo matar? Ah, pero Dios mandó a matar pueblos, entonces yo puedo. Así piensan ellos con el tema de las imágenes. Dios prohíbe hacer imágenes, pero Dios hizo. Entonces yo puedo. Ah, tú eres Dios. No. Ahora, ¿por qué mató Dios personas? Porque Él es Dios. Él les dio juicio. Y esa es su chamba, es dar juicio. Pero yo no soy juez, dice la palabra. Nosotros somos dadores de la ley, no jueces. Entonces, ese es el argumento y no te lo van a poder contestar. La serpiente fue destruida. Cuando Dios empezó a levantar reyes de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su voluntad,
Hubo un rey el que quitó lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, miren, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Aún una imagen que el mismo Dios indicó hacer fue destruida. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso. Oh, Dios manda hacer una imagen con un propósito, sanar, y después es destruida. ¿Por qué? Porque le queman incienso. ¿Por qué? Porque quemarle incienso es una manera de empezar la idolatría. ¿Qué más si le levantan templos? ¿Qué más si le cantan y le danzan? Y hasta ya otro nombre le daban, le llamaban Nejustán. Este pasaje contradice el argumento católico que sostiene que la intención del corazón es lo único que importa. Demuestra que incluso si la intención original es buena, que la intención original de la serpiente era sanar, el simple hecho de tener la imagen llevará a la idolatría. Los querubines no fueron hechos para el culto público o veneración, eran parte de la arquitectura del templo, un lugar sagrado y reservado. Su propósito era simbólico, no devocional. No hay ningún registro bíblico ni histórico de que Israel se arrodillara u orara a los querubines, o sea, no hay comparación y es fácil de contraargumentar. Conclusión, el argumento católico, aunque pareciera ser coherente desde su propia teología, tiene serias debilidades y queda totalmente refutado cuando se confronta con una lectura estricta de la Biblia, aplicando la exégesis. Exégesis es que ella me diga a mí qué show, no que yo imponga lo mío para acá. La propia Biblia muestra que las imágenes, incluso las que tienen un origen divino, pueden convertirse en ídolos, y que el mandamiento de Dios sobre las imágenes es absoluto. Si Dios está diciendo no hagas, es no hagas, es un mandamiento absoluto, ¿vale? Y ya el último, y que es el más cortito, es la veneración de María, porque va de la mano con la idolatría. Para los católicos, María es la madre de Dios, es inmaculada, es decir, inmaculada concepción, que María fue concebida sin el pecado original, o sea que ella nunca tuvo pecado en sí misma, que fue perpetuamente virgen, que nunca tuvo actividad sexual con su esposo, y la asunción al cielo, que ella no tuvo una muerte física, sino que fue ascendida igual que Jesús. Entonces, en Juan 2 al 5 dice, el tercer día se celebraron unas bodas en Canaán, recordarán esto, y allí estaba la madre de Jesús, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él diga. Aquí hay algo interesante, me llama mucho la atención cómo se dirige Jesús a María. Ahí no le dijo mamá, se refirió a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mamita preciosa, reina del cielo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué quieres? No. Le habla con respeto, sí, pero me llama la atención que nunca le dijo mamita, madre mía, reina del cielo, como los católicos lo refieren. ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, ahí queda claro, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú por mamá o yo por mi divinidad? Pues yo. Y ella lo comprende, hagan lo que él diga, lo entiende y lo acepta. Aquí hay que aclarar, María fue una mujer que vivió en santidad, que vivió en la voluntad de Dios, tan así que Dios le plació que a través de su vientre llegara a Jesús. María reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, y María fue salva. María sirvió a los apóstoles, y María, pues no hay nada que nosotros podamos decir de María, nada. Pero lo que está mal es la imagen que tergiversaron los católicos de María. Por eso ellos dicen, no, es que ustedes odian a María. Claro que no, ella fue una hermana en Cristo y fue salva. El problema aquí es lo que ustedes hacen con su nombre y con su imagen. Eso es lo que está mal y eso es lo que objetamos. Ahora leemos también, la madre y los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, oye, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él les contesta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió sus manos hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para pronto le dicen a Jesús, viene tu familia, mi familia son ellos, porque hacen la voluntad de mi Padre. Para pronto. Ahora, dicen los católicos, no, es que cuando dice tus hermanos, quiere decir hermanos espirituales. Y dicen también, no, quiere decir primos. Ahí nos vamos al griego, la palabra de interés es esta, la 80, que se escribe así, todo extraño. Pero cuando ya analizamos la palabra, hermano, que se pronuncia delfos, tiene dos connotaciones, de manera literal o de manera figurativa. O sea, por ejemplo, nosotros nos llamamos hermanos, pero yo a mi hermano en la carne también le llamo hermano. Entonces yo me puedo referir a la palabra hermano como literal, como mi hermano, que somos hijos los dos de los mismos padres, o hermanos en la fe. Entonces es literal y, digamos, llamémosle espiritual. Entonces,
a eso es lo que pasa. Aquí es literal, aquí es espiritual. Aquí es literal, aquí es figurativo. ¿O tendríamos que creer que en las dos es lo mismo? No, que en las dos es figurativo, obviamente no. María tuvo más hijos, y por ejemplo aquí la palabra conocer, nosotros sabemos que la palabra dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. Primogénito es el primero. Si es el único hijo le llamas unigénito, porque es el único. Por ejemplo, Jesús es unigénito, porque es el único hijo de Dios con su naturaleza. Pero si yo digo que es primogénito es que hay más después de él. Por ejemplo, yo soy el ultimogénito, que ese que yo soy el último, pero hubo antes más que yo. Y el primogénito fue el primero, pero hubo después de. Ellos dicen, no, es que no se refiere a eso conocer. Perdón. Dice, la Biblia usa con frecuencia el verbo yadak, traducido comúnmente como conocer, para referirse al acto conyugal, no solo como un conocimiento intelectual, como una experiencia íntima y profunda unión entre dos personas. Porque ellos creen que, no, María conoció a José, mucho gusto, José no te conocía, mucho gusto, María no te conocía. Ellos piensan que es así, pero obviamente no. Y vemos ejemplos. Génesis dice, y conoció, la misma palabra, Adán a su mujer, la cual concibió. O sea, ¿qué quiere decir conocer? Ya se la habían presentado. No es que en ese momento habla obviamente de la actividad de la intimidad conyugal. En Génesis 4:7, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y conoció de nuevo Adán a su mujer y dio a luz a su hijo. O sea, conocer habla del acto conyugal. Después, también en el caso contrario, dice respecto a Rebeca, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido. Ahí lo que supondremos, si es conocer literal, no había conocido a ningún hombre en su vida, no conoce a su papá, no conoce a sus hermanos. Y lo mismo aquí abajo, dice, refiriéndose a la hija de Jafé, y aconteció al cabo de 2 meses que volvió a casa de su padre, que es un varón, y él hizo a ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca había conocido varón. Su papá es un varón. Entonces yo pienso que es literal, entonces no conoce a su papá, ¿o cómo? Obviamente habla de la actividad conyugal. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué puse así? Porque María tiene necesidad de salvación. Jesús dice, Dios mi Salvador, porque ella reconoce que necesita un Salvador. Entonces, cuando decimos que ella es inmaculada, o sea que no hay pecado en ella, está mal. Incluso mismo Tomás de Aquino dice, si María nace sin pecado, no necesitaría ser redimida por Cristo, el cual contradice la enseñanza de que Cristo es el Redentor universal de toda la humanidad. Si decimos que fue santificada antes de la animación, de la infusión del alma, de modo de que no incurrió en la mancha original, esto no puede ser, porque el alma de la bienaventurada Virgen, que eso está bien llamarla bienaventurada, no pudo ser santificada antes de ser infundida. Por lo tanto, la bienaventurada Virgen fue concebida en el pecado original. O sea, en ella había pecado igual que en cualquiera de nosotros. Y esto lo dice Tomás de Aquino, que igual no es cualquier opinión. Y estos nombres, Stephen Schleiermacher, en su libro Tradición Antiguas de la Dormición y Asunción de la Virgen María, él es un erudito católico también, porque cuando andaban viendo qué onda hacemos dogma, lo de la Asunción, le encargaron a él y a varios otros investigar para encontrar un fundamento sólido para defender la Asunción de María. ¿Qué dijo? No hay evidencia sólida de que respalde la presencia del evento de la Asunción o las tradiciones enseñadas en las enseñanzas de la iglesia más temprana. O sea, él dijo, no hay con qué defendamos ese dogma, no hay por qué decir que María ascendió, pero es que su chamba era encontrar, y él regresa y, ¿qué crees, patrón? No encontré, y pues lo pone, no hay. Lo mismo pasó con Paul Tijón. En su libro Los signos de la salvación, exige fe en un hecho que no tiene ni pretende tender ningún testimonio histórico. Es un misterio de fe. O sea, no hay ningún fundamento para la asunción de María. Conclusión, la Biblia y los hechos históricos refutan todas estas posturas dogmáticas de la Iglesia Católica. O sea, no hay por qué pensar que ella fue eternamente virgen, no hay por qué pensar que es la Madre de Dios, no hay por qué pensar que ella fue libre de pecado. O sea, no hay ningún fundamento, le busques por donde le busques, no hay. Y uno diría, entonces, ¿por qué lo creen? ¿Por qué? La respuesta es, lo creen por fe, no en Dios ni en su palabra, fe idolátrica en su religión y líderes religiosos. Y este videito lo explica. Yo soy profe, ¿no?, en escuelas católicas. Él es Edgar Pacheco, él es apologeta, y él es, como acaban de escuchar, es un maestro de escuela católica. He dado 2 cursos sobre Mariología.
y llegan a la misma conclusión, es decir, son dogmas que los debemos de creer por fe en la iglesia, porque no tienen un sustento sólido para poder debatirlos. Es por eso que a muchos católicos tú le vas a decir o le vas a proponer estos debates. Algunos son muy aventureros y se atreven a debatir estos temas, pero no nos conviene a nosotros entrar a estos temas porque no los podemos sustentar. Tenemos que ahora, estaba viendo, ¿por qué entro? Porque a veces sí me desespera que empiecen a hacer teología o exégesis de versículos en la Biblia que ni siquiera la Iglesia Católica durante 2000 años lo ha hecho. Entonces quieren innovar sacando cosas nuevas. Ahorita lo que está diciendo Plasencia, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? ¿En qué curso de Mariología se lo enseñaron? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Solamente Dios lo sabe, ¿no? Entonces, más para eso, ¿no? Para la corrección a los que son católicos. No se metan en este tipo de discusiones porque lo vamos a perder. Este tema, la Asunción, la Inmaculada, la infalibilidad papal, la infalibilidad de la Iglesia, son dogmas que nosotros debemos de aceptar de la Iglesia Católica si queremos ser católicos por fe, porque en debates o en exégesis bíblicas o en patrísticas la vamos a perder. Ese es un verdadero hombre. Y sí, honestamente sí, porque, o sea, no, tu autoridad es el magisterio, sí, y lo que tú estás defendiendo en la postura que tú tienes está en el magisterio, no, entonces no tienes autoridad para decir eso, de acuerdo a tu religión. O sea, cualquier cristiano con la Biblia, decía Lutero, el ego más pequeño con la Biblia es más grande que el Papa más grande sin ella. O sea, si la Biblia respalda tu postura, bien, pero dentro de la Iglesia Católica, no. Tienes tú que defender solo lo que está en el magisterio. Entonces, si el mismo magisterio dice, pues todo esto no tiene sustento y lo tienen que creer por fe nosotros, pues ya, entonces ¿para qué debates? Y lo dejó claro el profesor. En conclusión, la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios, Dios no miente, y la palabra, la escritura no puede ser quebrantada. Por eso un cristiano se tiene que fundamentar en la Biblia. Esa es nuestra fe, es la Biblia, y no hay falla. Y si llegan a ver cositas que sí, porque, por ejemplo, Reina Valera, hay unas cositas que sí se contradicen, que les he comentado. Aquí el show es la traducción, es el traductor, porque el hombre se equivoca, y eso es innegable, ningún hombre es infalible, pero Dios no se equivoca. Un ejemplo, cuando dice la palabra Dios no es hombre para arrepentirse, pero leemos en la palabra que se arrepintió de habernos creado. ¿No es una contradicción? Sí. ¿Cómo se explica la traducción? Hay versiones que no dice Dios se arrepintió de habernos creado, sino que dice Dios se lamentó de habernos creado. ¿Eso causa contradicción? No. ¿Es más fiel al texto original? Sí. Entonces, ¿quién fue el que tuvo el error, Dios o el traductor? El traductor. Por eso uno lo tiene que discernir. Y en conclusión, la salvación es solo en Cristo. Ninguna religión, ninguna, se llame como se llame, tenga la antigüedad que tenga los congregantes que tenga, ninguna religión da salvación. La salvación solo es en Cristo Jesús. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Cristo Jesús, ¿vale? Solo en Él hay salvación. Por eso nos tenemos que sujetar a Él, sujetarnos a su palabra, llueve, truene o relampaguee, porque eso nos trae salvación, ¿vale? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que llevarle estas buenas nuevas, la palabra a la gente. Por eso es importante este tipo de estudios, porque en su momento con un católico, todos tenemos católicos en nuestra familia, vamos a hablar y lo tenemos que hacer en amor. Mira, déjate presento un tema y vamos a platicar, es para hacerte conciencia, no te sientas atacado, esto, el otro, y pues que vean los hechos. Y aún así, viendo los hechos, se aferran, pues ya no hay más que hacer. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues no se imagínense que tengo un paciente y le digo, bueno, pues te hicimos un estudio y pues sale positivo para cáncer, hay que tratarte. No, yo no tengo nada, yo me voy a mi casa. O sea, si ya te mostré la evidencia, si ya en amor y por amor, y tú tienes una postura renuente, ya no queda de mí. Hay corazones que son duros y hay que aceptarlo, no a todos se les puede convertir, pero es nuestra responsabilidad predicar, porque al que no le prediquemos nos van a declarar a nosotros la sangre de nuestras manos de los que no les predicamos. Entonces tenemos que predicar. Te van a correr, te van a insultar, se van a enojar, te van a llamar de maneras feas, pero es parte del show. Nosotros no vivimos por opiniones de los hombres, nosotros vivimos para Dios, ¿vale? Entonces, es eso. Bueno, entonces hasta aquí dejaríamos el tema y ya se terminó todo lo de la Iglesia Católica. Fueron 4 domingos, pero ya acabamos. Entonces, pues, gloria a Dios, vamos a hacer una oración para terminar, ¿vale? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste, pues, terminar este tema. Te damos gracias, Padre, porque
Pues tú nos hablas, Señor, nos enseñas que tenemos que ser fieles a tus enseñanzas, fieles a tu palabra, antes que nuestros deseos o nuestras convicciones, Señor. Nosotros nos tenemos que sujetar a ti. Ayúdanos, Padre, a llevar las buenas nuevas a las personas que lo necesitan y llevarla con un respaldo que también sea, pues que vivimos para ti, Señor, que realmente la gente ha visto que nosotros hemos nacido de nuevo. Y eso es muy útil, Señor, porque van a decir, mira, pues tú eras enojón, tú eras peleonero, pero que vean lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Y eso va a ayudar mucho en la evangelización, sobre todo para nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tu camino y vivir por fe y no por vista, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos, Señor. El resto del día lo ponemos en tus manos también. Te pedimos, Padre, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues ya acabamos. Ya si quisieran pues ver más a detalle los videos de los papas, sus declaraciones, todo está en el canal de la congregación.